cierta viuda tenía 2 hijas. La mayor tanto se le asemejaba en carácter y el rostro que quien la veía a su madre miraba. Y una y otra eran tan poco amables y tan orgullosas que no había manera de vivir con ellas. La menor era el exacto retrato de su padre por su dulzura y honestidad, y cuantos la conocían afirmaban que era joven hermosísima de alma y de cuerpo. Como cada cual ama a su semejante, con delirio quería la madre a la mayor, y era grande su aversión por la otra, a quien obligaba a comer en la cocina, condenándola a un trabajo incesante. Veíase obligada la pobre criatura a ir 2 veces al día en busca de agua a un punto que distaba más de media legua de la casa, regresando con una enorme jarra llena. Un día que estaba en la fuente, acercósela una pobre mujer y rogóle la diese de beber. «Con mucho gusto, mi buena madre», le contestó la hermosa joven. Levantando la jarra, llenóla de agua en el sitio de la fuente donde más cristalina era, y luego la sostuvo presentándola a la vieja para que bebiera con toda comodidad. Una vez hubo apagado su sed, la pobre mujer le dijo: «Eres tan bella, tan hermosa y tan honesta que quiero hacerte un don. A cada palabra que dirás saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa». La vieja era un hada que había tomado las apariencias de una pobre mujer de aldea por ver hasta dónde llegaba la bondad de la joven. En cuanto llegó a su casa, riñóla a su madre porque volvía tan tarde de la fuente. «Perdón os pido, madre mía», contestó la pobre joven, «por haber tardado tanto tiempo». Al decir estas palabras, le salieron de la boca 2 rosas, 2 perlas y 2 gruesos diamantes. «¿Qué veo?», exclamó la madre llena de admiración. «Me parece que te saltan de la boca perlas y diamantes. ¿A qué se debe eso, hija mía?». La vez primera que la llamó hija, la pobre joven le contó candorosamente lo que le había pasado, y mientras habló, saltaron diamantes en número infinito de sus labios. «Es necesario que envíe a mi otra hija a la fuente», dijo la madre. «Mira lo que le sale de la boca a tu hermana cuando habla. ¿No te gustaría poseer el mismo don? Para alcanzarlo no tienes más que ir por agua a la fuente, y cuando una pobre mujer te pida de beber, complacerla con mucha amabilidad». «No faltaba más», exclamó la mayor, «ir yo a la fuente». «Quiero que vayas enseguida», ordenó la madre. A la fuente fuese, pero murmurando durante todo el camino. Llevóse la más hermosa jarra de plata que había en la casa, y en cuanto llegó a la fuente, vio salir del bosque una dama magníficamente vestida que le pidió de beber. Era la misma hada que se había parecido a su hermana, pero esta vez se presentaba con las maneras y vestidos de una princesa, por ver hasta dónde llegaba la maldad de la joven. «¿Acaso he venido aquí?», le contestó con rudeza la orgullosa, «para daros de beber.
¿Que creéis que para eso he traído una jarra de plata? Aquí está la fuente. Si tenéis sed, bebed, contestóle la hada sin que sus palabras revelasen irritación. No eres buena, y puesto que tan poca es tu amabilidad, te concedo un don. A cada palabra que pronuncies, saldrá de tu boca una culebra o un galápago. Al regresar a la casa, gritóla su madre en cuanto la vio. «¿Y bien, hija mía?» «Y bien, madre mía», contestó secamente, mientras saltaban de su boca 2 víboras y 2 galápagos. «¡Cielo santo!», exclamó la madre. «Tu hermana tiene de ello la culpa y me la pagará». Dicho esto, corrió detrás de la menor para golpearla, y la pobre joven escapó y fuese al bosque próximo, donde se refugió. Hallóla el hijo del rey, que volvía de caza, y al verla tan hermosa, la preguntó qué hacía sola en tal sitio y por qué lloraba. «Oh, señor», sollozó, «mi madre me ha echado de casa». El hijo del rey, que vio salir de su boca 5 o 6 perlas y otros tantos diamantes, rogóla le dijera a qué se debía tal maravilla. Refirióle la joven su aventura de la fuente. Enamoróse de ella el príncipe, y considerando que el don que poseía valía más que la dote que pudiese tener otra mujer, llevóla al palacio de sus padres y casó con ella. En cuanto a la hermana mayor, tanto se hizo aborrecer que su madre la echó fuera, y después de haber andado mucho la desgraciada, sin encontrar quien quisiera recibirla, murió en un rincón del bosque. Moraleja: con diamantes y dinero mucho se obtiene en verdad, pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más. Otra moraleja: la honradez, tarde o temprano, alcanza su recompensa, y con frecuencia se logra cuando en ella no se piensa.